Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar apartes del mismo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados al programa hoy. En primer lugar, Richard Feinberg, profesor de la Universidad de California en San Diego y Senior Fellow, investigador asociado al Brookings Institution, uno de los think tanks de los institutos de análisis más importantes de Washington y de Estados Unidos. Profesor Feinberg, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido también. Un placer como siempre. Y Moni Jensen, analista política de Club de Prensa, bienvenida a esta mesa. Gracias. Profesor Feinberg, usted ha seguido muy de cerca esta reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que se rompieron el 3 de enero de 1961. El próximo 20 de julio, dentro de muy pocos días, se van a abrir ya las embajadas, la estadounidense en La Habana y la cubana en Washington. El anuncio del comienzo de conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas se hizo el pasado 17 de diciembre. Estados Unidos ya retiró de la lista de países que apoyan el terrorismo a Cuba. Ayer se supo que Jeb Bush, precandidato presidencial republicano a las elecciones aquí en Estados Unidos, que tendrán lugar en noviembre del año entrante, en una reunión con el comité editorial del Union Leader, que es el periódico más importante en Manchester, en el estado de New Hampshire, en el noreste, cuando le preguntaron si él, de llegar a la presidencia, mantendría abierta la embajada de Estados Unidos en Cuba, contestó probablemente no, es decir, que probablemente la cerraría. ¿Qué piensa usted de esa declaración de Jeb Bush? La familia Bush tiene una larga trayectoria en Florida de ser rodeado por los elementos, digamos, más hostiles hacia el gobierno en Havana. Esa gente, muchos de ellos ya viejos, que perdieron mucho con la revolución, ellos ven el asunto de Cuba como algo emocional, algo de venganza, de odio. Y aunque uno puede entender la situación de los exilados, no es una buena manera de hacer la política. Tenemos ya 50 años de hostilidad feroz, ¿con qué resultados? El gobierno en Havana siempre más fuerte. Entonces, esta política de hostilidad no nos han dado resultados. Entonces, Obama va a tratar otra manera de tratar de mejorar la situación. Y las encuestas muestran que la política de Obama de acercamiento es bastante bien recibido en la población en general en los Estados Unidos, incluso con la gente de cubano-americano. Entonces, cuando Bush dice probablemente, en realidad una cosa es campaña primaria con los republicanos de base, es otra cosa ser presidente. Entonces, yo diría que si llega a la presidencia, no creo que en realidad rompería relaciones y echarse para atrás. Lo dudo mucho. Primero, porque eso sería un problema fuerte con toda de América Latina, sería muy mal recibido. Y además, en la propia base de cubanos americanos, a ellos les gusta viajar a Cuba, a ver a sus familiares y sus amigos, tratar de ayudar y mejorar económicamente la situación de sus familias allí. Entonces, estoy dudoso que en realidad, por eso él dice probablemente, está dejando un hueco para que sea la puerta abierta, para una vez en el gobierno que tenga una posición más racional, menos emocional. José Jaime Hernández. Sí, yo coincido. Yo creo que depende de la iglesia, es el tono de la prédica. Jeb Bush está hablando para New Hampshire, que va a ser un sitio estratégico en las primarias republicanas. Y además hay que tener en cuenta otra cosa más. Yo creo que entre el grupo de benefactores o donadores de fondos para la campaña del señor Jeb Bush, hay un poderoso sector del lobby cubano o del exilio cubano que no le gustaría mucho que Bush se pronunciara a favor del restablecimiento de las relaciones, de tal suerte que yo creo que sí es un discurso temporal, que va en consonancia con esta campaña de las primarias, pero que evidentemente, como el profesor dice bien, una vez que llegue el momento de las elecciones a nivel general, tiene que cambiar de tono. ¿Por qué? Porque los relojes de la historia ya marcan en otra dirección. Hay un pase de página, la opinión pública ya está apostando más por este restablecimiento, porque se ha comprobado
que el aislamiento de Cuba no ha funcionado para nada, de tal suerte que es un movimiento táctico, es un discurso estratégico que va a ser momentáneo y ya lo comprobaremos en el transcurso de estas próximas semanas o meses. Decía Richard Feinberg en Múnich que a los cubanoamericanos les gusta viajar a la isla y eso es cierto, y hay dos noticias sobre el asunto. El martes de esta semana Carnival Cruises, la empresa de cruceros, dijo que ya le han levantado las restricciones aquí en el Departamento de Comercio en Washington y en el Departamento del Tesoro, y va a empezar a hacer viajes los cruceros, van a empezar a zarpar y a atracar entre la Florida y Cuba por una parte. Pero por otra parte, ayer empezaron los vuelos charter desde Orlando, en la Florida. La agencia de viajes Island Travel and Tours hará semanalmente un viaje a Cuba. ¿Es otra muestra de distensión? Sin duda, y es una muestra muy práctica que beneficia incluso a los que están en contra de la normalización de las relaciones, porque este grupo de cubanos americanos, como dice el profesor Feinberg, pues tiene familiares y tiene unos lazos con Cuba. Conociendo, por ejemplo, el caso de Colombia, cuando empezaron a llegar los cruceros a Cartagena, pues eso trae un dinero importantísimo, es una bonanza para los puertos que reciben los cruceros, a pesar de que hay algunos inconvenientes, o sea que sí va a haber un flujo de negocios además paralelos para la industria local turística, para las artesanías, es algo que va a revitalizar indiscutiblemente el turismo y la situación económica en Cuba y facilitar para todos los americanos, sobre todo en la Florida, las visitas. Volviendo a Jeb Bush, yo creo que él se ha sentado en un lugar muy cómodo dentro de todo el espectro de la gente que opina sobre Cuba, y es que está en contra, pero no tanto, deja la puerta abierta para unos diálogos distintos en caso de que él sobreviva a las primarias y llegue a la elección general. Tiene la grandísima ventaja de que sus compañeros del Partido Republicano son muchísimo más duros que él, o sea que él ha como ocupado este espacio de moderado sin tener que traicionar a sus votantes ni a sus donantes del sur de la Florida, y sus pronunciamientos siempre dejan una puerta abierta. Él, después de que le preguntaron eso, incluso dijo que él de todas maneras necesitaba un poco más de tiempo para pensarlo, o sea que... Sí, pero... Exacto, o sea que yo creo que este espacio que él ocupa como en el centro de los dos bandos es algo que a él le va a convenir, porque no tendrá que dar un bandazo si llega a ser elegido candidato republicano. En esta reunión con el periódico en Manchester, en New Hampshire, Jeb Bush no solamente habló de Cuba, sino también habló de la economía, y dijo algo que ha suscitado la reacción del Partido Demócrata. Jeb Bush, como todo el mundo sabe, es republicano, porque dijo que los estadounidenses deben trabajar más, es decir, más horas. En un momento dado dijo, la gente necesita trabajar más horas y a través de esa productividad aumentar el ingreso de sus familias. Por supuesto, los demócratas reaccionaron inmediatamente. La estadística de desempleo aquí en Estados Unidos no es mala. El mes pasado fueron creados 223.000 empleos aquí en este país, y la tasa de desempleo es del 5,3%, que es realmente baja. Se lo pregunto a usted, que es estadounidense, ¿es que necesitan trabajar más aquí? Bueno, es cierto que la tasa de desempleo ha bajado bastante. Tenemos ya 4 o 5 años de mejora de la economía. El problema es que los salarios promedios están estancados para el norteamericano trabajador común y corriente desde hace varias décadas. Entonces, para decir que ellos tienen que trabajar más para ganar lo mismo, a pesar de todos los cambios tecnológicos y todo, eso es el problema, y de ahí se cayó en un error Jeb Bush, creo. En muchas municipalidades y estados en los Estados Unidos ya están subiendo la tasa mínima, el sueldo mínimo, bastante fuerte, justamente para que la gente pueda trabajar las mismas horas, pero ganar más. Entonces, cualquier político va a decir, trabajar fuerte, 40 horas a la semana, pero subiendo poco a poco los salarios. Eso hubiera sido mejor dicho. Yo creo que es curiosa la diferencia entre un país como Estados Unidos y un país como Francia, donde los candidatos hacen campaña promoviendo la semana de 35 horas. Es una ideología completamente distinta. Yo creo que fue una especie de torpeza de discurso de Jeb Bush basado en un fundamento económico sólido. Él ha dicho o ha prometido que si él llega a ser presidente, la economía de Estados Unidos crecerá al 4%, y es una verdad económica que la economía crece cuando hay mayor productividad, y también es cierto que la mayor productividad ocurre cuando hay más gente o más desarrollo en la fuerza
fuerza laboral. Después salieron a rectificar sus asesores a decir que lo que quería decir era a referirse a las personas que trabajan medio tiempo o que están subempleadas. Entonces yo creo que esto es simplemente un síntoma de un político que está entrando en campaña y está entrando con algunos tropiezos. Y entre tanto, José Jaime, el diario El País de Madrid publica un artículo en donde da cuenta de unas estadísticas de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que digamos en su versión moderna se creó en 1961, tiene 34 países miembros, dentro de los que están Suiza y Suecia y Austria y Estados Unidos, el Reino Unido y España, y la idea es aumentar la productividad y sobre todo que los países tengan prácticas correctas en su funcionamiento. Y según esas estadísticas, en lo que tiene que ver con los países que más trabajan, donde más trabaja la gente y donde menos, resulta que México es el país donde más se trabaja en el mundo, según los datos de la OCDE. 2.228 horas al año trabaja en promedio un mexicano, 2.228 horas. Costa Rica, que es de los que siguen América Latina, 2.216 horas. En Corea del Sur, 2.163. Pero más abajo sorprende un dato, el país donde más se trabaja en Europa es Grecia, que está ahora en una crisis económica monumental, 2.042 horas se trabaja allá. Por contraste, aquí en Estados Unidos se trabajan 1.789 horas al año en promedio, y los alemanes son los que menos trabajan en Europa, 1.371 horas. Lo que pasa es que tienen mucha más productividad. ¿Les sorprende ese dato de su país, de México? ¿Trabajan tanto? No me sorprende porque, claro, lo que pasa es para quien ha tenido la oportunidad de trabajar en distintos entornos. Yo, por ejemplo, he trabajado en un entorno alemán, por ejemplo, o en un entorno europeo, y he trabajado en un entorno mexicano. Cuando uno trabaja en un entorno alemán, por ejemplo, uno cuando llega a la oficina nada te distrae, no hay conversaciones entre colegas sobre la familia, nadie sabe incluso si tienes hijos, familia, nadie sabe. Las horas que se desquitan son horas efectivas. El índice de productividad es impresionante. En cambio, si uno trabaja en una oficina mexicana, llega, se toma el café, platica de la familia. Los almuerzos son interminables. Son interminables. Entonces, el índice de productividad baja. Ahora, si dejo esto, va a quedar la impresión de que nosotros somos unos golfos y que no trabajamos en serio. No, pero también cuenta muchísimo los salarios. Los salarios mínimos en México son realmente vergonzantes, ¿no? Si lo comparas con los salarios mínimos de Estados Unidos o de Alemania o de España, ¿no? De tal suerte que la productividad está en relación directa con, uno, la precarización del mercado laboral en países como México, que la gente a veces tiene que trabajar mucho más para poder ganar lo suficiente, ¿no? Hay gente que trabaja en 2 o 3 sitios a la vez. La gente en México trabaja mucho, se rompe el lomo literalmente para llevar la comida a la mesa de la casa. Pero aún así, a pesar de estas tremendas horas y jornadas de trabajo, es difícil realmente que esto tenga un impacto, por ejemplo, en el robustecimiento de la clase media. Creo mucho en el estudio, lo insinúa el estudio de la OCDE, estos distintos matices. Por ejemplo, la diferenciación que hace entre los griegos y los alemanes es espectacular. Si uno ha visto trabajar a un griego contra un alemán, se da cuenta por qué son más productivos los alemanes que los griegos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Muni, sigue habiendo noticias de Donald Trump, el multimillonario neoyorquino que lanzó su candidatura a la presidencia el pasado 16 de junio, en donde además, al pronunciar el discurso, ofendió a los mexicanos y dijo que de México lo que llega a Estados Unidos son criminales, violadores y algunas pocas buenas personas. Eso le ha valido una reacción tremenda aquí en Estados Unidos. La cadena Univision decidió cancelar la transmisión del concurso de Miss Universo, en donde Donald Trump es uno de los propietarios. La cadena NBC Universal hizo lo mismo. La cadena de almacenes Macy's decidió prohibir la venta de ropa de marca Trump, y ha habido distintas reacciones. Ahora se han sabido varias cosas. En primer lugar, The Daily Beast, una página web aquí en Estados Unidos, cuenta un dato sorprendente, y es que la Torre Trump, el edificio en donde él lanzó su candidatura, que está en el Central Park en Nueva York, en Manhattan, fue demolida por trabajadores polacos que no tenían papeles. Y esa torre la construyó el propio Donald Trump. También se ha sabido que la ropa de Donald Trump, la gran parte la confeccionan en México, trabajadores mexicanos, a los cuales se le ahora critica. Pero también se ha sabido que
el presidente del Comité Nacional Republicano, algo así como el presidente del Partido Republicano aquí en Estados Unidos, Reince Priebus, lo llamó ayer durante más de 40 minutos y le dijo al señor Trump: usted está perjudicando la imagen en Estados Unidos del Partido Republicano. Hace pocos minutos el señor Trump dijo que eso no es verdad, que la conversación solamente duró 10 minutos y que hablaron de algunas cuestiones relativas al partido. ¿Le está complicando Trump la vida al Partido Republicano? No, para nada. Yo creo que se benefician tanto Trump como el Partido Republicano de esta pelea. Y ahora la pelea tiene un nuevo enemigo, que es el Washington Post, donde Trump ha dicho que el Washington Post miente, que la llamada, como usted dice, fue corta y que fue positiva. El Washington Post publicó hoy que la llamada era un llamado de atención, un jalón de orejas para Trump, y que había sido una llamada de casi una hora. Yo creo que los republicanos lo que en tiempos de campaña los ha visto obligados a hacer esta controversia es a fijar su posición sobre la inmigración. Y entonces se han destapado las cartas, estos candidatos han tenido que hacer algún tipo de pronunciamiento, algunos distanciándose más, otros menos de Donald Trump, y yo creo que eso es sano en este momento en un proceso electoral. Y Trump está con más cobertura en los medios que Hillary Clinton. O sea que para él toda publicidad es como los niños, que la atención buena y la atención mala de todas formas son atención que está recibiendo, y Trump con todas estas peleas está ganando entre un sector de norteamericanos que de verdad piensan como él. Entonces, mientras él se afianza en las encuestas y se afianza en los medios de comunicación, pues no debe estar muy bravo. Richard Fan. Sí, mira, yo estoy básicamente de acuerdo que la gente de base del Partido Republicano que van a votar en las primarias, muchos piensan como él dice, en realidad. Entonces, él está articulando sus propios sentimientos. Entonces, gana dentro del partido. Claro que sería imposible que él gane a las elecciones al final con estas posiciones, pero eso no es su objetivo en este momento. Además, hay que pensar qué es el objetivo fundamental de Trump. De ser presidente, lo dudo, aunque puede ser un poco imaginario en su mente, no. Para Trump es la publicidad. ¿Y para qué? Su brand. Su marca va ganando, ¿no? Es decir, su capacidad de vender libros, probablemente de vender avisos para sus programas en la televisión, todo para dar charlas, sus ingresos y todo, va subiendo. Entonces, para él, ser campaña política es un negocio. José Jaime. Yo no estoy tan seguro de que realmente esto beneficie al Partido Republicano, porque si como dice el profesor, efectivamente, lo voy a poner de otra manera. Yo creo que aquí el Partido Republicano está luchando por reinventarse a sí mismo, sobre todo ante el electorado hispano, para crear una nueva marca. Y es cierto que el señor Trump está ganando en la carrera de ver quién deja esta huella, esta marca. Pero esta marca puede beneficiar a Trump, puede sacar a algunos republicanos de su zona de confort para obligarlos a debatir más abierto el tema de la inmigración indocumentada. Pero a la larga yo creo que va a perjudicar al Partido Republicano, porque este discurso antiinmigrante es muy tóxico, muy tóxico. Este país ya no es lo que era antes. Este país ya no está controlado por la visión de una mayoría del hombre blanco y conservador. Este país tiene un nuevo rostro, un conjunto de nuevas minorías que son hoy la gran mayoría. De tal suerte que yo creo que a la larga se puede perjudicar, y de ahí la preocupación del señor Priebus. Yo entiendo esta preocupación de Priebus. Es una cosa ganar dentro de las... Eso es el problema que tiene el Partido Republicano en general. Ganar en las primarias, eso quiere decir en general tirarse más a la derecha. Eso le pone en una posición muy difícil que se gana la elección en general. Y eso es lo que destruyó a Romney, por ejemplo, y puede destruir al Partido Republicano otra vez. Otros que se molestó con Trump fue José Andrés, el famosísimo chef español que tiene gran parte de los restaurantes más conocidos aquí en Washington. Uno de ellos se llama Jaleo, otro es Oyamel, un restaurante mexicano. Saitiña es otro de los restaurantes. Él iba a abrir un restaurante en el hotel que está construyendo Trump, vale $200 millones la obra, en el edificio de la vieja oficina de correos, lo que se llama el Old Post Office, que está a 5 cuadras de la Casa Blanca. Pues había habido alguna presión sobre José Andrés, y ayer le envió él un mensaje escrito al diario El País de Madrid, en el que dice: los comentarios recientes y despectivos de Donald Trump sobre los inmigrantes hacen imposible para mí y para mi empresa seguir adelante con la exitosa apertura de un restaurante español en la propiedad de Trump International.
Creo que es consecuente, José Andrés, reaccionó rápido. Él también emplea muchísimos inmigrantes, basta con ir a cualquier restaurante de él y está poblado de inmigrantes, de meseros, de personal de cocina que claramente no son hombres blancos de los Estados Unidos o nacidos en los Estados Unidos necesariamente. Creo que también le hace bien publicitariamente a José Andrés tomar esa posición porque es un proyecto que puede fácilmente mover a otro lugar cercano. Aquí se están construyendo edificios todos los días y a la vez queda él como una persona que respalda a los inmigrantes y que toma una posición muy clara en una situación realmente imperdonable de Trump. Profesor Feinberg, hay otro asunto que tiene que ver con latinoamericanos, porque lo son en cierta medida y con Estados Unidos, y es lo que está pasando en Puerto Rico. A finales de junio, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dijo que simplemente Puerto Rico no puede pagar sus deudas, y las deudas son de 73.000 millones de dólares. Puerto Rico tiene 3.600.000 habitantes, es un estado asociado a los Estados Unidos, era un estado que pertenecía, como gran parte de América Latina, a la corona española, y en 1898, cuando Estados Unidos ganó la guerra y España perdió las colonias, entonces España le cedió la soberanía de Puerto Rico a los Estados Unidos. Inicialmente muchos políticos aquí en Washington, sobre todo, decían que había que dejar a Puerto Rico, abandonarlo a su suerte, a ver cómo pagan las deudas. Pero resulta que ahora, y lo señala el diario The Washington Post hoy, los candidatos presidenciales no tienen más remedio que referirse a lo que está pasando por el siguiente dato. En la Florida, que es uno de los estados más importantes a la hora de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, es lo que se llama un swing state o un estado columpio, es el que puede inclinar el fiel de la balanza para un republicano o para un demócrata, por ejemplo. La población de personas originarias de Puerto Rico puede superar en muy poco tiempo a los cubanoamericanos. ¿Será que por esa razón tienen que empezar a tratar con guante blando los dirigentes políticos a Puerto Rico y ver con unos ojos más comprensivos la crisis? Mira, no hay duda que la política doméstica está jugando un papel. Hay como 4 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos, como usted dijo, 1 millón en Florida, que incluye la esposa de mi hijo. Y estoy muy orgulloso de Sofía, que es puertorriqueña, y ella también es muy orgullosa de ser puertorriqueña a la vez de ser norteamericana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacer? Claro que Puerto Rico ha hecho errores en cuanto a sus finanzas públicas, no hay duda de eso. Entonces, ¿qué hacer? No se trata de castigar, se trata de buscar una manera más sostenible de resolver sus deudas y para que puedan empezar otra vez a crecer. Si no crecen, ¿qué va a pasar? Que más puertorriqueños van a salir de su isla y venir para acá como inmigrantes más o menos, ¿no? Aunque son norteamericanos de todos modos. Entonces tenemos que todos buscar una solución que va a costar todo. La gente que tiene los bonos de Puerto Rico van a perder algo, sin duda. Los préstamos van a tener un valor menos. Pero además la gente, sobre todo en el sector público de Puerto Rico, también van a tener que sufrir algo para que buscamos una salida justa. Pero sobre todo dejando la economía de Puerto Rico en una base más sólida y más sostenible para que puedan crecer a futuro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Profesor Feinberg, la revista Fortune trae una estadística muy llamativa sobre en qué ciudades se duerme más horas aquí en Estados Unidos y en cuáles menos. Y aquella idea de que Nueva York es la ciudad que nunca duerme, que además está en la famosa canción de la película de 1977, New York, New York, cantada la canción por Liza Minnelli y posteriormente hecha muy famosa por Frank Sinatra, resulta que no es verdad. No es Nueva York donde no se duerme. La ciudad donde menos se duerme en Estados Unidos es San Francisco. En promedio la gente duerme allá 6 horas 34 minutos. La ciudad donde más se duerme es Boston, con 8 horas 7 minutos. Y en Nueva York se duerme 7 horas 55 minutos. ¿Le sorprende este dato? Mira, a veces yo prefiero los mitos que los datos. Mirando a cómo se hizo estos datos, fue por Microsoft, basado en la computadora, cuando la gente está mirando y no. Entonces, hay que tener cuidado con estos datos, yo diría. Además, correlación no es causación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la relación entre estos datos? No estoy tan seguro. Los datos muestran que la gente de más edad
duermen más, que se suponía que fue todo al revés, ¿no? Pero sí es cierto, para mí, como un hombre de más edad, yo me alegro que voy a tener el premio de poder dormir un poco más. 15 segundos, Jaime. Yo creo que es bastante relativo el estudio, porque establecer con precisión cuál es el biorritmo de una ciudad específica tiene tantas variables, son tantos los factores que intervienen. Por ejemplo, San Francisco, el acceso a la alta tecnología, todo el mundo ya nos levantamos con el iPad, entonces es muy difícil. Yo lo dejaría con carácter provisorio ese informe. A mí me preocuparon dos cosas sobre este estudio. Lo primero es que todo el mundo se acuesta alrededor de la medianoche, yo me acuesto mucho antes, y lo otro es que todo el mundo, salvo quizás los japoneses, duermen muchísimo más que yo, o sea que estoy por fuera de la media, no importa en qué ciudad viviera. Yo no duermo ni siquiera 6 horas, pero bueno, gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.